Pues buenos días, mi nombre es Gabriela Regalado Porras, yo soy oncóloga y también soy médico internista y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de especial importancia en estas fechas y del que todo el mundo hablamos, que es sobre la pandemia del COVID. Y eso tiene que ver respecto al cáncer y a cómo todos los pacientes que tienen un cáncer en el tratamiento activo o que se encuentran en una vigilancia o que están pendientes de hacer una cirugía o algún tratamiento con radioterapia, si realmente cómo podemos seguir el tratamiento en esta época de la pandemia y cuáles son las consideraciones que debemos de tener en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo, como siempre, agradezco muchísimo a María Elena Maza, a Gloria, por la invitación a poder compartir algo de esto que es tan importante en estas fechas. Y bueno, como saben, en una pequeña introducción prácticamente respecto al coronavirus, estamos hablando de una pandemia. Esto quiere decir que no, es una infección que no está controlada prácticamente, ¿no? Es decir, que tiene el riesgo de presentar muchos casos en pacientes o en personas, de infectarse en muchas personas sin un control realmente o hacerlo de una manera muy rápida. Y esto obviamente por ende va a llevar a dos cosas. La primera es que no hay un tratamiento específico ante esta infección y la segunda es que puede hacer que como muchas personas se infectan en un mismo momento, esto puede colapsar los sistemas de salud, que es lo que han venido escuchando en las últimas semanas en todos los medios televisivos o en todas las redes actuales. Y pues obviamente esto conlleva a que muchas personas se puedan quedar sin un tratamiento adecuado y va a conllevar al riesgo de presentar una muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es este tipo de infección? Es una infección por un virus RNA, se le llama coronavirus porque en efecto tiene en su membrana un tipo de proteínas que parecen una corona, ya se conocía desde hace muchos años y bueno, en los últimos 20 o 30 años esta familia de grupos ha causado varias epidemias a nivel mundial, sobre todo en Asia, ustedes han oído hablar de esto y lo que creemos actualmente es que prácticamente en un mundo de una hiperconexión, que quiere decir que estamos hiperconectados por todos los vuelos que hay actualmente, es decir, personas que están en Asia en muy poco tiempo pueden estar en América pueden estar en Europa, y seguramente eso tiene que ver con todos los contagios o con un contagio masivo, que es a lo que se le llama una pandemia. Entonces, yo ya desde hace 5 semanas como infectólogos y epidemiólogos hablaban de que hay un nuevo cambio en la vida, prácticamente sí nuestra vida está cambiando. Eh, Ahorita estamos en una época de cuarentena donde no todos podemos hacer cuarentena, pero estamos tratando de hacer muchas medidas para tratar de que esta infección se propague más disipadamente, ¿no? Es decir, en menos pacientes, en menos personas y sobre todo tratar de hacer que personas que son más susceptibles a una infección de este tipo y que puedan fallecer por esta causa, tengamos un control mejor y que posteriormente se pueda llegar a encontrar un tratamiento o alguna vacunación, como se ha hecho en el caso de la influenza, y cómo podemos tratar de valorar para que se haga menos expansivo esto. Entonces, ¿cuántos casos hay a la fecha actualmente? De prácticamente de 3 días para acá, de 2.300.000, subieron los casos a 2.500.000 aproximadamente, y esto conlleva a que en México nosotros tenemos una cifra aproximadamente de 8.700 casos de manera indirecta por organismos internacionales como son la Organización Mundial de la Salud o algunos otros organismos en diferentes países que nos pueden decir aproximadamente de una manera o un tipo de subregistro cuántos pacientes habrá infectados en México, y esto generalmente con modelos estadísticos se multiplicaría por números por 6 o por 7 y nos daría que seguramente ese es el número de infectados en nuestro país, posiblemente más de 30.000 infectados seguramente es lo que estaríamos padeciendo, y de esos actualmente tenemos a la fecha confirmados al día de hoy casi 700 muertos, por lo cual debemos considerar que esto pues es algo que no es un invento del gobierno, no es un tipo de guerra nuclear por un virus creado, sino que realmente es una pandemia a la que nos estamos enfrentando y como tal, pues qué tenemos que hacer en ese contexto, ¿no? Entonces, algo muy importante son los pacientes con cáncer. ¿Por qué son importantes? Lo que se ha visto, lo que nosotros cuando hablamos los médicos siempre tenemos que hablar
no como una opinión de expertos, porque eso se hace a través de habernos enfrentado a estar viendo pacientes con COVID o qué es lo que ha pasado. Entonces siempre tiene que haber una evidencia científica, es decir, ahorita la evidencia más sólida sería lo que sucedió hace 4 meses, ¿no? Es decir, en China, que se presentaron los primeros pacientes, que han hecho los médicos, que han visto los médicos, luego posteriormente en Europa los italianos, los españoles, y lo que se ha visto, que es la parte importante de esta plática, es que ustedes han oído que pacientes más susceptibles, es decir, son pacientes mayores de 65 años o pacientes que tengan una enfermedad crónica, como presión alta, como una enfermedad cardiovascular, es decir, aquellos que tengan cardiopatía isquémica, que hayan sufrido algún infarto o que tomen medicamentos para tener un control en ese sentido, o diabéticos o personas obesas, son quienes tienen más riesgo de presentar complicaciones severas asociadas a esta infección. Y asimismo también se ha visto que los pacientes con cáncer se parecen mucho a estos pacientes también. Yo podría pensar que muy posiblemente los pacientes con cáncer, lo que se ha visto en las series es que posiblemente están menos porque son pacientes que tienen más conciencia y que por ende por su enfermedad son pacientes que se cuidan más en todo sentido. Pero al final de cuentas, lo que nos demostraron en los análisis de los estudios chinos previos, porque recuerden que esta infección, los primeros casos se dieron a finales de noviembre o diciembre, y cuando ya se determinó que es un nuevo virus el que estaba causando neumonías terribles que causaban muerte en pocos días, prácticamente fue a finales de diciembre, principios de enero. Entonces tenemos ya enero, febrero, marzo, abril, con algunos datos importantes, datos relevantes. Entonces, los pacientes que tienen cáncer o que están en un tratamiento con cáncer se parecen mucho a pacientes de grupos de alto riesgo, por lo cual son pacientes de alto riesgo. Es decir, ¿qué significa esto? Que al contraer una infección con coronavirus tienen casi el 50% de posibilidades de fallecer por esta infección. Entonces esto nos pone en un grupo de riesgo altísimo, por lo cual es muy importante que los grupos oncológicos, es decir, los doctores que tratan a los pacientes con cáncer, y que esto es un equipo multidisciplinario muy importante, son los cirujanos, los oncólogos médicos, que son los médicos que dan el tratamiento con quimioterapia, los radiooncólogos, que son los médicos que dan el tratamiento con radiación. Debemos de tener, se deben de tener equipos para poder tomar decisiones en conjunto e individualizar a cada paciente para saber bien si realmente los pacientes deben de ir al hospital, deben de ir a la consulta, deben de continuar con tratamientos, deben operarse, deben de seguir en radioterapia, y también el personal que nos ayuda, sobre todo el personal de enfermería, que es fundamental, o el personal de técnicos en radioterapia, etcétera, cómo también debemos de protegernos para proteger a los pacientes. Entonces, realmente, respecto a esta infección, es muy importante recordar que no hay un tratamiento. Ahorita prácticamente parte del tratamiento que se ha hecho es que son muchos medicamentos que se han usado como si usaron en infecciones previas que se conocían antes. Entonces, hay tratamientos que nos ayudan a qué, pues nos están ayudando, por ejemplo, a que se logre erradicar al virus o a disminuir la respuesta inflamatoria que hace el mismo organismo contra el virus, o a disminuir que el virus entre a las células. Pero todos estos tratamientos que hay, que ustedes pueden oír, estos quería yo, para mí era importante decirlo, porque al final se ha visto que se compran muchos medicamentos, hay dudas en si debemos de tomar medicamentos preventivos como antivirales, se escuchó mucho en México sobre antibióticos como acitromicina, el famoso acitrocin, o hidroxicloroquina o plaquenil, que es uno de los medicamentos que se utilizan para algunas enfermedades reumatológicas, si realmente tienen un uso real. Como prevención, ninguno. Como tratamiento, obviamente se están utilizando, pero no hay una evidencia real todavía de que los debemos de comprar o que los podemos utilizar. Entonces, todos estos tratamientos son tratamientos que se están probando, pero actualmente no hay un tratamiento contra el coronavirus. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. No existe un tratamiento como tal y tampoco existe una vacunación. ¿Y por qué? ¿Por qué es tanto tiempo? ¿Por qué estamos en este sentido? Prácticamente una persona que se infecta con coronavirus puede durar de 1 a 5 hasta 7 días asintomático o hasta 10 días asintomático. Entonces ese es un periodo muy largo porque en ese periodo puede llegar a infectar a más personas. De ahí, del quinto día que está infectado al 10º o 14º día es donde puede empezar a presentar síntomas. Y esa persona puede durar esos 5 a 7 días para ponerse grave o para ponerse delicado.
y llegar, y llegar a un hospital. Lo que se ha visto es que un paciente que termina llegando a un hospital prácticamente puede presentar, si se llega a intubar o si se llega a requerir hospitalización, puede durar hasta 14 días en tratamiento específico y 21 días con un ventilador. Entonces, estamos hablando que son pacientes que se pueden llegar a recuperar en lo que se infectan, se llegan al hospital y si es que se recuperan pueden llegar hasta 40 días, lo cual hace que esto es una infección muy lenta, en prácticamente independientemente de su fase asintomática o en los pacientes que van a tener o no síntomas. Entonces, bajo ese contexto, eh, pues obviamente lo que nos traduce es que es una infección lenta, no es como, yo lo escuchaba de infectólogos, no es como una infección como la influenza que es más rápida, es decir, es una infección que puedes durar mucho tiempo sin síntomas, que aparte que duras tiempo sin síntomas, puedes durar varios días con síntomas leves y posteriormente desarrollar síntomas más graves. Y entonces si caes al hospital, aunque te den un tratamiento adecuado, también puedes durar mucho tiempo en recuperarte. ¿Y esto qué va a hacer como consecuencia? Pues que el paciente dure mucho tiempo en el hospital y esto hace que el sistema de salud se colapse. Entonces recuerden que al final el resto de los pacientes sigue teniendo enfermedades, es decir, sigue habiendo partos, sigue habiendo cesáreas, sigue habiendo enfermedades respiratorias comunes. Todavía estamos en una fase en donde hay infecciones respiratorias que no son por coronavirus y obviamente los pacientes con cáncer tienen que seguir recibiendo sus tratamientos porque el cáncer no es una enfermedad que podamos nosotros parar, por lo cual vamos a hablar en un rato más de las consideraciones que debemos de tener en los pacientes que tienen cáncer, a quienes podemos retrasar un tratamiento, a quienes no podemos retrasar un tratamiento, cómo podemos hacer para disminuir la posibilidad de que un paciente con cáncer se infecte, que eso es fundamental y son todas las dudas que seguramente vamos a resolver en el resto de la plática. Entonces, como tal, yo pondré un ejemplo epidemiológico que me pareció también interesante. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México somos prácticamente 20, un poco más de 20 millones de habitantes. Entonces, de esos 20 millones de habitantes, si un 30-40% de la población se llega a infectar, aproximadamente va a ser entre 6 a 7 millones de habitantes. De esas personas, si un 15% requiere hospitalización, son casi 60,000. Y eso, pues, eso es un número muy alto porque dentro de esos pacientes hospitalizados de 60,000 a 100,000 que pudieran requerir hospitalización, solamente contamos con 6,000 o 7,000 ventiladores. Entonces, si de esos 60,000 un pequeño porcentaje requiere un ventilador, pues prácticamente no va a haber ventiladores. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sistema de salud, nuevamente lo comento, se va a colapsar. Es decir, no va a haber suficientes tratamientos o no va a haber suficientes recursos médicos para tratar a alguien y eso va a hacer que se tenga que llegar a un dilema ético en donde se tendrá que escoger a un paciente sobre un paciente de una edad menor, una edad mayor, un paciente con una comorbilidad o una no, lo cual es un gran dilema ético porque creo que en la actualidad, con todos los avances científicos, sobre todo en el ramo de la oncología, donde prácticamente el 50% de la investigación médica se trata en tratamientos oncológicos, es muy difícil poder tomar este tipo de decisiones y no debemos de llegar a eso. Por lo cual, si sabemos que estamos ante una pandemia donde no hay un suficiente número de pruebas para saber bien quién tiene coronavirus, ¿qué quiere decir? Que si en México tengo 8,700 casos reportados, posiblemente eso se debe de multiplicar por 6 o 7 y esos son el número real de infectados. Entonces, no tenemos pruebas suficientes. Dentro del número de infectados, los pacientes de alto riesgo tienen muchas posibilidades de morirse, lo cual pues también nos pone en un gran dilema en este otro sentido, porque al final debemos de lo que nos dice el juicio médico es que debemos de tratar a todos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que y entonces no hay un tratamiento tampoco efectivo ni hay una vacunación porque es una infección lenta que no nos ha llevado el tiempo a poder estudiar a los pacientes que se infectaron, que se curaron y que podamos tener anticuerpos para poder hacer una vacuna. Entonces, seguramente esto le va a llevar más tiempo a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? La prevención. Como siempre, la prevención es fundamental como parte de la promoción de la salud en todo sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es una obligación de la sociedad en esta materia, no solamente del gobierno y de las indicaciones que se hagan. Lo ideal siempre nunca es llegar a tener que hacer
cosas bajo ningún sentido de ley. Es decir, esto es algo muy importante en la cuestión de poder tener este sentido común. Lo que podemos hacer es la prevención. Entonces, prácticamente las reglas de la prevención son la distancia, es lo más importante entre todo, ¿no? La distancia entre personas, que idealmente siempre debe ser de 1,5 metros a 2, puede ser hasta de 1 metro, pero siempre la distancia es fundamental. Obviamente debemos evitar besos, debemos evitar abrazos, debemos evitar contactos de mano. Se ha visto que el virus también ¿cómo se puede diseminar? Se puede diseminar a través de el habla, a través de las gotitas. En las gotitas que sacamos cuando hablamos pueden estar las microgotas del virus. Entonces, por eso la distancia es muy importante para evitar el contagio. ¿Por qué también en las manos? ¿Por qué también el evitar las manos, el besarse? Y por qué también la segunda cosa importante es estar siempre limpiando con alcohol o con cloro todas las superficies que tocamos, porque el virus se puede quedar vivo en superficies de madera, de plástico, de metal, es donde más tiempo puede quedar vivo. Entonces, la distancia es fundamental y la siguiente es el lavado de manos excesivo y el lavado de todas las superficies siempre. ¿Por qué razón? Con la intención de que el virus pueda eliminarse y podamos evitar el contagio. Prácticamente estas dos son medidas universales, son medidas fundamentales. En esto entra, por ejemplo, si queremos hacer una reunión familiar, pues obviamente tampoco debemos hacer una reunión familiar porque hay contacto de otras personas. Hay muchas personas que pueden ser asintomáticas y entonces es contagiar a otras personas. El uso de mascarillas, en mi punto de vista, es una consideración que también se debe de realizar, sobre todo en el contexto de los pacientes oncológicos, que eso lo hablaremos más tarde. Obviamente los médicos debemos estar protegidos en ese contexto, sobre todo para no contagiar a nuestros pacientes, pero también el paciente debe estar protegido en ese sentido. Entonces, el uso de mascarillas también es recomendable. En las últimas 3 semanas se ha difundido mucho el uso de mascarillas a toda la población en general. Y esto es correcto. Realmente hasta hace un mes la distancia era una de las estrategias más importantes que tenemos para hacer. Pero actualmente sabemos que no solamente la distancia es importante, sino también la posibilidad de contener el proceso infeccioso utilizando las mascarillas. Entonces, las mascarillas no tienen que ser super mascarillas para toda la población, como son se ha comercializado mucho las mascarillas N95, que no son más que mascarillas que tienen más filtros, por decirlo así, es decir, nos ayudan a que se evite que la persona inhale partículas del propio virus, pero realmente estas son mascarillas para uso médico y para médicos que estén en contacto con pacientes que sean sospechosos o que tengan COVID, donde se tienen que tomar otras medidas más específicas. En general, para la población en general, se recomienda el uso de mascarillas que pueden ser sencillas, incluso pueden ser mascarillas de telas, eh, obviamente aunándolas al contacto bien de prevención, ¿no? De la distancia importante. Entonces, no solamente es el uso de las mascarillas algo importante, el uso de guantes también es otra consideración que se ha realizado, pero el uso de guantes también debe ser muy específico, sobre todo en personal médico, porque realmente hay estudios que dicen que nos podemos llegar a tocar la cara hasta 23 veces en un día, entonces el traer guantes, si tenemos el virus en uno de los guantes, tenemos también que quitarlos pronto porque nos podemos autoinocular el virus, ¿no? Que esa es otra de las medidas importantes también, no tocarnos la cara porque son las medidas de entrada más importantes de este virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez teniendo esta relativamente breve introducción respecto al coronavirus, de los datos más importantes que tenemos de los infectólogos y epidemiólogos respecto a los pacientes con cáncer? Entonces, una de las preguntas más importantes sería, ¿cuál es parte de esta información? ¿Qué tenemos que hacer para el cuidado de nuestros pacientes y si debemos de modificarlo o no en la pandemia relacionada al COVID? Entonces, como les expliqué antes, ¿tenemos que hacer algún cambio, algunas modificaciones? Por supuesto que sí. Los pacientes con cáncer prácticamente tienen esta mortalidad muy alta, más del 50%. Y la primera pregunta que yo pondría a la mesa es realmente si afecta el coronavirus o no a un tipo específico de cáncer diferente. Realmente no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que eh, cualquier paciente que se encuentre en un tratamiento activo, dependiendo del tratamiento, siempre va a estar en riesgo
de tener un tipo de inmunosupresión, por lo cual siempre va a estar en riesgo de tener una infección severa asociada a coronavirus. Eso está determinado. No hay un tipo específico de cáncer, no alguien que tenga cáncer de mama es peor que alguien que tenga cáncer de pulmón. No se sabe como tal. Pacientes que tienen también cánceres hematológicos, ¿cuáles son estos? Los cánceres de la sangre, también prácticamente tienen quimioterapias que pudieran llegar a ser más agresivas, por lo cual también van a tener un riesgo muy importante. Y entonces, en general, no hay un específico tipo de cáncer que tenga más riesgo que otro. Prácticamente todo va a depender del paciente, de la edad del paciente, del tipo de tratamiento que lleve, en qué etapa del tratamiento está, y eso es como lo vamos a poder definir. Siguiente punto, en estos pacientes hay que hacer hay que hacer un tipo de examen diferente a los pacientes que no tienen cáncer para detectar el coronavirus. Realmente no sabemos tampoco nada al respecto. Es decir, no tenemos nosotros que hacer a todos los pacientes con cáncer este tipo de pruebas de una manera rutinaria. Solamente si llegan a presentar síntomas, como el resto de la población en general, pero obviamente con estos pacientes llevar medidas de prevención muy específicas, ¿no? Sobre todo en la parte de la cuarentena. Pero como tal, no se tiene que hacer otro tipo de tests diferentes a los que ya se conocen. ¿Cuáles son estos tests? Se llama prueba para coronavirus, se llama PCR. Significa que es un estudio donde se va a tratar de buscar al virus por técnicas de ARN. Y esto se hace por medio de un hisopo que se mete prácticamente por las narinas, muy profundo. Es un estudio que puede doler un poco. Y bueno, también es un estudio costoso porque lleva una técnica en donde se busca prácticamente algo genético respecto a poder encontrar el virus. La posibilidad de tener una prueba positiva es casi de un 70, un 80%, por lo cual la clínica siempre es muy importante. Lo que sí sabemos es que siempre en un paciente que tenga cáncer o un tratamiento en activo y que tenga síntomas sospechosos, obviamente los pacientes con cáncer siempre van a tener posibilidades de, si están en un tratamiento con quimioterapia, posibilidades de tener más infecciones por el propio hecho de tener una quimioterapia. Entonces, será muy prudente siempre descartar una infección por coronavirus, que eso sí es una recomendación importante con las pruebas que se hacen al resto de los pacientes. Otra cosa importante que vamos a platicar el día de hoy es todos los pacientes que tienen tratamiento ahorita con cáncer, se les debe de retrasar el tratamiento. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos claves más importantes. Todos los pacientes debemos de individualizarlos. Entonces, voy a tratar de poner varios ejemplos para poder especificar bien o para poder ayudar a estas dudas, ¿no? O a estas preguntas que seguramente son de las dudas que tenemos todos. Entonces, ¿de dónde valoramos esto? Muchas asociaciones médicas, por ejemplo, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la Sociedad Mexicana de Oncología, la Sociedad Europea también de Oncología Médica, se han reunido para tratar de hacer guías y poder redefinir a todos los oncólogos en el planeta cuáles son las guías o cómo debemos definirnos con nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de mama, voy a hablar del cáncer de mama porque creo que es uno de los cánceres más específicos. Si tiene un cáncer de mama en una etapa temprana, usualmente estos tumores que se van a definir dependiendo de su perfil molecular. Si son tumores que tienen receptores hormonales positivos, la mayoría de estos van a una cirugía. Entonces, muchas veces podemos condicionar, dependiendo de la edad de la paciente, de las comorbilidades que tenga y del hospital en donde yo fuera a operar, si hay posibilidades de tener una coinfección. Entonces, en lugar si estos pacientes deben de recibir una cirugía, se puede retrasar la cirugía y en lugar de iniciar cirugía, puedo iniciar un tratamiento sistémico, como puede ser hormonoterapia. La hormonoterapia son medicamentos tomados, que eso hace que el paciente no tiene que venir al hospital, puede tener una teleconferencia y eso puede hacer un tratamiento de 3 meses en lo que se retrasa un procedimiento quirúrgico. Si son tumores que son triples negativos, que sobreexpresan HER2, sabemos que por la misma naturaleza del tumor, el tratamiento debe ser inicialmente con un manejo médico, que puede ser quimioterapia o terapia anti-HER2. ¿Se debe de iniciar? Sí, se debe de iniciar, porque al final también, si son tumores en etapa temprana, atrasarlos pueden perder la oportunidad de curación. Entonces, obviamente, se debe de valorar cuáles son los tratamientos, primero, que nos hagan tener menos visitas al hospital, siempre y cuando cumplan las reglas de no disminuir mucho las defensas.
Si son tratamientos que nos van a hacer disminuir las visitas al hospital, voy a depender del tipo de paciente. No es lo mismo mismo tipo de cáncer en una paciente menor de 65 años a una mayor de 65 años. Si tengo una paciente más grande, lo ideal es no dar tratamientos que puedan afectar mucho a sus defensas, porque disminuir las defensas la pone en un riesgo importante. Si es una paciente que tiene una mejor condición física, que no tiene enfermedades como presión alta, diabetes, la puedo hacer tener o que venga a visitas menos frecuentes al hospital, pero dejar siempre factor estimulante de colonias o medicamentos que nos puedan ayudar a que sus defensas no bajen mucho. Entonces, esto se tiene que individualizar. Es muy difícil hablar de un paciente en específico. Es decir, son muchos puntos los que se tienen que tomar en cuenta. Siguiente punto. Respecto al mismo cáncer de mama, en un procedimiento quirúrgico, si se tiene que, por ejemplo, una paciente que está en un tratamiento con quimioterapia y la van a operar, dependiendo de cómo sea su respuesta, se puede aplazar. Ojo con esto, es muy difícil hablar de aplazar porque no sabemos cuándo se va a terminar. Estábamos esperando hace un mes que ya para abril vamos a estar bien y el 30 de abril no podemos saberlo porque así se comporta un tipo de pandemia o de infección como estas. Ahorita estamos viendo que hasta el 30 de mayo, el día de hoy, el subsecretario de Salud en la conferencia que se llama La Mañanera declaró fase 3. Y bueno, pues esto obviamente nos pone en un parteaguas porque obviamente no sabemos cuándo realmente, hasta cuándo vamos a poder aplazar todo esto. Entonces, lo que sí sabemos es que seguramente las 2 semanas son de vital importancia en tratar de contener esta pandemia, sobre todo en los hospitales, pero eso nos lleva a que no sabemos para cuándo se puede aplazar una cirugía. Entonces, por ejemplo, si una paciente lleva 4 o 5 ciclos de quimio y va con una muy buena respuesta, lo que puedo hacer ahí es, para no someterla al riesgo de un quirófano, puedo continuar ese tratamiento. O, por ejemplo, si terminó 6 ciclos de quimio, puedo hasta retrasar, en lugar de operarla en 4 semanas, hasta 6 a 8 semanas, que eso es algo importante. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Cirugía, por ejemplo, en cáncer de mama, puedo retrasar una cirugía en etapa temprana dando un tratamiento oncológico, que puede ser hormonoterapia, que son tratamientos tomados. Puedo cambiar quimioterapias por la vena a quimioterapias tomadas en ciertos tipos de tratamiento. Puedo dar tratamientos en algunas pacientes semanales, dependiendo del hospital en donde esté, si no corre el riesgo de ir cada semana, porque al ir cada semana el problema es que son más visitas hospitalarias, pero al final también hace que sus defensas no bajen tanto. Entonces, yo creo que es muy importante individualizar el tipo de tumor y el tipo de quimioterapia que se le da a cada paciente. Entonces, podemos hacer esquemas que vayan cada 3 semanas. Por ejemplo, en algunos pacientes con mieloma pueden hacer, en lugar de que vayan 2 veces por semana a recibir un tratamiento, pueden ir una vez por semana nada más. Entonces, siempre es importante individualizar edad del paciente, comorbilidades, etapa clínica del paciente y poder hacer retrasos. Entonces, si estoy, por ejemplo, también hablando de un tumor de pulmón, ejemplo, en cáncer de pulmón, hay algunos pacientes que tienen un cáncer de pulmón que recibieron sus 6 ciclos de quimio, después están en mantenimientos, los mantenimientos podrían diferirse, más sin embargo hay pacientes que tienen tumor que si no damos un control adecuado, el tumor puede crecer, por ejemplo, los tumores cánceres de células pequeñas, que son tumores que pueden crecer mucho en esta parte del centro donde está el esternón, y eso pues, nos puede llevar a que tengan una urgencia oncológica, que significa que tengan falta de aire, y entonces obviamente sus pacientes no podemos retrasar su tratamiento con quimioterapia. Siguiente punto, por ejemplo, los pacientes con un cáncer de colon, son muy pocas las cirugías que se pueden retrasar realmente. Si alguien lo operan por pólipos, por etcétera, alguna cuestión así, se puede retrasar. Pero un cáncer de colon no, es difícil que se pueda retrasar, se tiene que operar. Al final algo fundamental también es que tenemos que entender es que las cirugías oncológicas, la mayoría no son electivas como tal, son cirugías porque son contra cáncer. Entonces, recuerden que la cirugía es fundamental para obtener también el control primario y tratar de valorar la curación en un paciente con cáncer. Entonces, no todas las cirugías oncológicas se pueden retrasar. Si es una cirugía por obstrucción abdominal, por un sangrado, se tiene que hacer. Por ejemplo, cirugías en cáncer de recto, ahí cambia porque podemos dar quimioterapia, podemos dar radioterapia y eso se puede retrasar un poco más. Entonces, todo va a depender del sitio del tumor que se tenga, que eso es fundamental para lograrlo. ¿Qué pasa en radioterapia también? En radioterapia también se tienen que tener muchos controles importantes porque ahí se involucra un mayor número de personas en el cuidado de los pacientes. Entonces,
Obviamente hay técnicos, hay físicos, están los radiooncólogos, entonces también se tiene que tener el menor número de personal, se tiene que tener con mucha protección a este personal también, porque también tienen mucho contacto físico y obviamente también se hace en radioterapia, yo no soy especialista en esa área, pero es disminuir las sesiones de tratamientos en lugar de tratamientos muy largos donde el paciente tenga que ir todos los días. En algunos tipos de tumores se pueden disminuir a fracciones, ¿qué quiere decir? A sesiones que en lugar de 30 días pudieran ser de 20 días, en lugar de 10 días pudieran ser de 5 días, hay sesiones incluso que se pueden dar en una sola dosificación. Entonces, prácticamente las recomendaciones generales que todas las asociaciones oncológicas a nivel del planeta nos hacen son disminuir la exposición de idas al hospital a los pacientes, que eso es fundamental. Podemos cambiar quimioterapias que son por la vena a quimioterapias tomadas en algunos casos. Podemos retrasar algunas cirugías dando tratamientos para que el paciente mantenga ese control. Podemos todavía esperar en algunas cirugías un lapso de 6 a 8 semanas, manteniendo el control, que no pasará más de 12 semanas. Bueno, esto nos puede ayudar en ese sentido. Y en la radioterapia también podemos disminuir el número de sesiones. Siguiente cosa importante para la prevención es que todos los pacientes que vayan a un hospital de oncología se trate de recibir el mayor número posible de tratamientos que sean en hospital de día o en hospitales ambulatorios, que quiere decir no tener contacto directo de integrarse a un hospital, a un hospital como tal. Pero realmente esto es muy difícil controlarlo porque cada hospital, es decir, cada institución tiene sus protocolos para poder atender a pacientes. Hay hospitales donde las quimioterapias son ambulatorias, pero hay hospitales en donde se tienen que internar los pacientes, ¿no? Pero obviamente tienen que ser áreas muy protegidas donde no pueden estar en contacto con pacientes ni sospechosos de COVID, ni de otras infecciones respiratorias, solamente tienen que ser pacientes oncológicos. Y bueno, esta será una estrategia que cada hospital, cada secretaría tendrá que tomar muy en cuenta en ese contexto, ¿no? Es decir, blindar todas estas áreas para que no se tenga contacto con otras áreas y obviamente todo el personal de salud involucrado, que somos un gran equipo, tiene que también, gran me refiero a que somos muchas personas involucradas, tenemos que también tener todas las medidas necesarias. Y para esto es que todos los técnicos, físicos, médicos, personal de enfermería debemos de traer al menos un cubrebocas. No requiere tener que ser un cubrebocas de muy alta eficiencia, pero al menos sí tiene que ser un cubrebocas que evite la posibilidad de algún contagio, ¿no? Esto es fundamental. El cambio de ropa también es fundamental a la llegada a los hospitales, así como a la salida, siempre se tiene que valorar esta posibilidad. La disminución también del número de personas que acompañan a los pacientes, esto también es siempre muy importante. Muchas veces en las áreas lo ideal nada más es que entre el paciente solamente y que al final alguien lo acompañe, lo deje y lo recoja, o en algún caso necesario pues sí puede ir con un solo acompañante, no se requiere más. También es importante que los pacientes lleven cubrebocas también a todas estas áreas siempre. Esto obviamente nos va a ayudar también con la prevención en ese contexto, en el poder tener control. Entonces, prácticamente todas son la medida más importante es la disminución de que los pacientes tengan que ir tanto al hospital. Y eso se va a individualizar en cada uno de los pacientes. En los procedimientos quirúrgicos también es importante. ¿Por qué razón? Porque la cirugía oncológica no es una cirugía electiva, es decir, no es alguien que se va a operar de la vesícula porque tiene piedras, ese paciente puede esperar un tiempo más para operarse, o una hernia inguinal, o una hernia de un ombligo. Hay algunas cirugías que pueden tener espera, hay algunas cirugías que no pueden tener espera, entonces es fundamental saber bien en dónde podemos retrasar el tratamiento quirúrgico, dónde podemos aumentar el tratamiento oncológico, a quién podemos dejar descansar más tiempo. ¿Qué pasa con los nuevos tratamientos ahora como la inmunoterapia? La inmunoterapia obviamente es un tratamiento que se da por la vía intravenosa y aquí ha habido muchas dudas también porque al final la inmunoterapia, por decirlo así, la inmunoterapia es un tratamiento que de una manera coloquial lo que ayuda es que nuestras propias defensas del cuerpo puedan atacar a los tumores, por decirlo así. Entonces, esto es como quitar un freno a nuestro sistema inmunológico, por lo cual si un paciente llega a infectarse y tiene una respuesta inmunológica muy severa, pues prácticamente este paciente puede llegarse a poner muy grave en ese contexto, ¿no?
Entonces, estos pacientes que tienen inmunoterapia, aunque no es un grupo muy grande en el país, también deben de valorar bien, porque no el hecho que tengan inmunoterapia quiere decir que no están inmunosuprimidos o no. Entonces, también tienen un riesgo muy alto de infectarse, también tienen un riesgo alto de poder hacer una infección muy severa por coronavirus. Entonces, aquí también lo que se determina es que pueden haber esquemas en que en lugar de que vayan cada 2 semanas, pueden ir cada 4 semanas o cada 6 semanas, determinar quiénes pueden descansar, a quiénes se les puede hacer un retraso en este tratamiento, y obviamente siempre todo esto tiene que ver en individualización del paciente. Hay pacientes que se encuentran en vigilancias, por ejemplo, les toca hacerse una mastografía, un ultrasonido, o les toca hacerse una endoscopía, una colonoscopía, o una tomografía, o un PET. ¿Qué vamos a hacer en eso? Dependiendo de la evolución clínica del paciente, podemos retrasar esos estudios. Es más, se deben de retrasar. Realmente si son pacientes que tienen una vigilancia independientemente 5 años, sobre todo después de 3 años, esa vigilancia se puede retrasar. Si el paciente está en una condición clínica adecuada, debemos de retrasar todos estos estudios. Por ejemplo, ahorita el hacer una endoscopía, colonoscopía, hay mucho riesgo de contagio. El acudir a hacer una mastografía en estos momentos también es un importante riesgo de contagio, por lo cual creo que todo esto lo debe de individualizar el oncólogo y posponer para un periodo más prudente. No lo podemos llegar a saber. Yo siempre creo que esto es una evolución dinámica. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que mantener un contacto porque no podemos saber bien cuándo se va a acabar o cuándo no. Lo que sí sabemos es que estas últimas 3 semanas y las siguientes 2 son los picos donde puede haber el mayor contagio. Entonces, prácticamente esto nos va a redefinir, que seguramente en un mes ya vamos a poder tener otra vez una idea de cuánto más va a seguir la pandemia y cómo vamos a poder volver otra vez a valorar a cuándo se tengan que hacer los estudios de estos pacientes. El que acudan a consulta pacientes que no tienen algún síntoma específico, que puedan resolverse todos por teleconsulta, todos sus pacientes no deben de acudir al hospital. Mientras menos gente hay en el hospital, es mejor. Entonces, todas las teleconsultas que se puedan hacer, obviamente hay consultas que no se pueden omitir, tiene que ir el paciente a una revisión. ¿Qué se hace cuando tenga que ir el paciente a una revisión? Ir el paciente, si puede ir solo, es mejor, si tiene que ir con un solo acompañante. Eso es fundamental para poder tener también una revisión adecuada, porque al final los pacientes, nosotros no podemos parar nuestro tratamiento ni nuestra atención. He recibido también muchas llamadas, por ejemplo, en los pacientes que tienen un catéter puerto, que se lo tienen que estar irrigando. ¿Para qué hay que irrigarlo? Para evitar la posibilidad de que se forme un coágulo en el catéter. Entonces, usualmente lo ideal es estarlo irrigando cada 3 a 4 semanas, pero también se sabe por recomendaciones directas de ASCO, y esto es algo muy importante, se puede retrasar hasta 12 semanas, es decir, hasta 3 meses. Entonces también hay posibilidad de retrasar todo este tipo de irrigaciones y evitar que el paciente tenga que ir al hospital. Creo que eso también es una duda que es muy frecuente entre todos los pacientes y que creo que es fundamental de poderla valorar, ¿no? En la parte, por ejemplo, vuelvo aquí a leer de repente un poquito lo de los guantes. Realmente lo de los guantes es una medida que se puede adoptar, pero también hay que tener mucho cuidado porque tiene un riesgo de autoinoculación, es decir, los propios guantes nos pueden autoinocular la cara o el resto de las superficies donde estamos en contacto. Entonces realmente los guantes no superan la distancia y el lavado de manos excesivos. Entonces, yo hasta consideraría que es mejor un lavado de manos excesivos, es mejor que el uso de guantes. Es decir, no necesariamente recomendaría el uso de guantes porque se tiene que hacer bajo una directriz muy importante. Esto es para personal médico que está en contacto con pacientes sospechosos o que tuvieran una infección por coronavirus. Realmente para el resto de los pacientes el lavado de manos es fundamental. Entonces, yo consideraría que el uso de guantes no tendría que ser una regla característica, y eso es importante. En el caso estoy leyendo algunas de las preguntas otra vez. ¿Qué pacientes, por ejemplo, si tus pacientes ya terminaron un tratamiento, ¿no? Y están en una vigilancia activa, son susceptibles de tener o no coronavirus? Es decir, ¿se pueden tomar en cuenta como un paciente que tiene un cáncer y está en tratamiento con quimioterapia o no? Si a mí me dio cáncer hace 3 años y ahorita estoy libre de enfermedad. Estrictamente hablando, si yo ya tengo un paciente con cáncer, recuerden que lo damos de alta prácticamente en la mayoría de los tumores a los 5 años. En algunos incluso los podemos llevar hasta 10 años. Eso estrictamente hablando no quiere decir que tengan cáncer.
quiere decir que todavía tienen un riesgo vulnerable de poder tener una recurrencia de la enfermedad, pero al final no es lo mismo, no tienen la misma susceptibilidad que un paciente que está en tratamiento activo. Solamente, ahora, hay algunos pacientes que terminaron su quimioterapia y usualmente 6 a 8 meses o a veces hasta 12 meses después de haber terminado el tratamiento con quimioterapia, seguimos teniendo algunos efectos secundarios. Entonces, ahí sí están todavía susceptibles de poder tener un riesgo de infección. Entonces, también va a depender bien del tiempo, ¿no? Si alguien tuvo cáncer hace 5 años, la susceptibilidad, y si está libre de enfermedad, la susceptibilidad posiblemente es diferente, es prácticamente como el riesgo de la población actualmente, pero obviamente va a depender del tiempo y de todo esto. Los pacientes metastásicos o que tienen una enfermedad metastásica, como ustedes bien saben, la enfermedad metastásica es susceptible de un control adecuado de la enfermedad y de un control de los síntomas, por lo cual estos pacientes, pues obviamente es muy importante que mantengan el control con su tratamiento oncológico, es decir, lo deben de seguir llevando a cabo, pero obviamente se deben de valorar bien. El paciente que tiene esta enfermedad metastásica se debe valorar bien, lo mismo que he mencionado durante la charla, ¿no? Es decir, si es un paciente de qué edad, de presión alta, de diabético, etcétera, entonces, ¿qué esquemas de quimioterapia le vamos a dar? ¿Sí? Entonces, es un esquema que puede ser en lugar de cada semana, cada 3 semanas, si podemos utilizar factores estimulantes para prevenir que no les bajen mucho las defensas, si podemos retrasar algunos tratamientos de quimioterapia de 2 semanas a un mes, también es factible, o como lo dije previamente, cambiar de quimioterapia por la vena a quimioterapia tomada. Entonces, también estos pacientes deben de tener este tipo de cuidados. ¿Qué otra cosa es importante en ese sentido? También me han preguntado si el ir a laboratorios a tomarse exámenes de sangre puede ser un riesgo para poder infectarse. Entonces, obviamente, mientras más salimos, pues siempre tenemos la posibilidad de una exposición mayor con otras personas, ¿no? Entonces, realmente yo muchas veces les he dicho a los pacientes que se pueden hacer tomas a domicilio, pero realmente por el ir a un laboratorio, pues obviamente sí es ir con todas las precauciones, es importante para poder hacer exámenes de sangre, porque al final tenemos que hacer también una vigilancia estricta, ¿no? Dentro de lo que pueda ser más prudente en ese sentido y dentro del tratamiento que el oncólogo haya decidido. Entonces, obviamente, pacientes metastásicos no hay una indicación para suspender el tratamiento oncológico, debemos de mantenerlo con las directrices que ya mencioné, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, igual que tienen una muy buena respuesta a la quimioterapia, esos deben de continuar su tratamiento, debe aumentarse, pero si yo tengo un paciente que no te está teniendo una buena respuesta a un tratamiento con quimioterapia y tiene que operarse, debe de llevarse a una cirugía con todos los cuidados. Ya los cirujanos han postulado, las asociaciones de cirugía, que siempre en un quirófano debe haber la menor cantidad de personas. Ellos también tienen sus medidas para valorar bien, porque obviamente al intubar, por ejemplo, ahorita se están haciendo protocolos de si vale la pena que un paciente que va a operarse se le haga una prueba de COVID, porque puede tener el coronavirus y ser asintomático, o si se tiene que hacer una tomografía de los pulmones, entonces se tendrá que tomar en consideración también eso. Este, Voy a tratar de valorar algunas otras de las preguntas. ¿Qué pasa si interrumpes un tratamiento de dosis por falta de seguimiento a consecuencia de la contingencia? Esto sí es muy importante. Depende del tipo de tumor que tengas. Idealmente no debemos de interrumpirlo. O sea, no hay una indicación de interrumpir un tratamiento. Todo va a depender de, por ejemplo, si tengo un paciente que lleva tratamientos con quimio y tiene las defensas bajas y me ha hecho en esa quimioterapia defensas bajas y requiere factores estimulantes, debo de cambiar el tratamiento. Debo de cambiarlo, debo de alargarlo, debo de tratar de protegerlo, pero no hay indicación para suspenderlo como tal. Eso es una cosa importante. ¿Qué pasa si se ha hecho, si se interrumpió nada más una sola dosis? Realmente, dependiendo de la etapa en la que esté, realmente no creo que pase nada, pero obviamente el paciente debe continuar su tratamiento. ¿Cuáles son las medidas de seguridad de los pacientes que van todos los días a radioterapia? Como lo había dicho, el personal primero es que no vayan muchos familiares acompañándolo, que vaya solo el paciente o un solo paciente. ¿Qué hacen, por ejemplo, en una sala de espera de radioterapia o en las salas de esperas que hay en el hospital? Lo que se hace ahora es que no se sienten las personas juntas, es decir, a un asiento, luego se deje otro asiento vacío para que sea casi 1 metro de distancia. Entonces, eso es una cosa de prevención.
Siguiente punto es que en las entradas de los hospitales se tomen medidas de sospechoso, ¿no? En algunos hospitales se está tomando la temperatura, en otros se pregunta sobre síntomas, eso es otra medida importante. Siguiente medida de pretensión de protección también. Aquí en México existe una sociedad mexicana de radioterapeutas. Ellos también han tenido sus medidas específicas. Ellos traen protección también con caretas, con mascarillas quirúrgicas y obviamente están rotando. Lo que yo había entendido es que, por ejemplo, no meten pacientes muy seguidos. Es decir, en una hora, en lugar de meter a varios pacientes que pueden entrar a un tratamiento, porque al final en radioterapia son rápidos, meten a 2 o 3 pacientes nada más, que eso es una estrategia importante que hay que seguir. Hay que sanitizar siempre de una manera muy constante y periódica todas estas áreas. Entonces, por ejemplo, salen, entran y tienen que sanitizar esta área y con espacios también importantes. ¿Qué se hace para los cambios de turnos en los hospitales? Se ve, por ejemplo, en el área de radioterapia se deja una hora en los cambios, es decir, salen antes y los que entran después entran, los que normalmente en el cambio de turno se cruzan, entonces ahora salen una hora antes para que no se crucen estos personales, es decir, haya menos contacto también entre el personal de técnicos, de enfermería, que obviamente tiene mucho que ver en esas sesiones, y esos son cosas importantes en los que están haciendo en la parte de radioterapia, ¿no? De las personas que tienen cáncer, que no han recibido quimio radio, va a depender bien de qué tipificación tenga, si tiene vigilancia, si tiene mantenimiento. Si usted tiene cáncer y está diagnosticado y no quiere ir al hospital por alguna razón, se tiene que saber, se tiene que ir porque se tiene que empezar un tratamiento. También el tener un tumor y dejarlo pendiente todo por el coronavirus también nos puede llevar a que el tumor aumente y eso obviamente va a impactar en el pronóstico de un paciente. Entonces no se debe de suspender un tratamiento, no se debe de suspender el inicio de un tratamiento. Se debe de iniciar un tratamiento, ¿cuál? El que tenga el menor riesgo de una infección y obviamente bajo un establecido, ¿no? Los guantes ya lo contesté, es aconsejable posponer las radiaciones por las contingencias, realmente no es aconsejable. Lo que les decía también igual, ¿no? Es que si esta plática la tuviéramos hace un mes, pues posiblemente hubiera dicho, pues en un mes valoramos otra vez, ¿no? Pero resulta que ahorita voy a contestar, pues en un mes otra vez, y no sé cómo vaya a estar en un mes, porque es una evolución total. Entonces tenemos que ser prudentes en ese sentido. Entonces tenemos que utilizar medidas de prevención, lo vuelvo a mencionar otra vez, por ejemplo, en ese tipo de pacientes, dependiendo de la respuesta que tengan. Otro ejemplo, una paciente que terminó su quimio, la operan, tiene una muy buena respuesta, oiga, le toca radio, se puede alargar el tiempo de radioterapia en buenas respuestas, hasta 3 meses podrían ser, ¿no? Específicamente hablando. Hay otros tumores, no tuvo una muy buena respuesta, no se debe aplazar el tratamiento, se debe dar el tratamiento con todas las medidas importantes que son en ese sentido, ¿no? Para poder hacerlo. En las cuestiones de las simulaciones de las radios, recuerden que eso dura casi una hora, pero también se tienen todos sus pacientes bien establecidos las medidas sanitarias que deben de hacer todos los entendidos. Yo tengo entendido que la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas ha hecho grandes esfuerzos por unirse en ese contexto y mantener bien en todos los aparatos de radioterapia todas estas medidas. Eso es importante, ¿no? Preguntan lo mismo otra vez, si su tratamiento terminó hace 3 años y toma una pastilla una vez al día, si es más vulnerable o no. Realmente es menos vulnerable porque su tratamiento, si terminó hace 3 años, la pone en un momento libre de enfermedad y eso pues es algo importante porque sí cambia la vulnerabilidad que tendría si estuviera en un tratamiento con cáncer en activo. Si toma una pastilla que seguramente es hormonoterapia, la hormonoterapia al final es un citoestático, entonces no infiere tanto en la inmunosupresión como un tratamiento quimioterapéutico dirigido o como una inmunoterapia, pero al final es un tratamiento oncológico, entonces se le recomienda continuar en cuarentena y mantener las medidas de prevención básicas para toda la población. En pacientes que tienen triples negativos, nuevos tumores y que sería prudente esperar para retomar quimioterapia es cuando, es el ejemplo que les ponía, si no tengo una buena respuesta a la quimioterapia debe entrar a la cirugía. Es decir, la Asociación de los Cirujanos, todos los cirujanos en el mundo dijeron, las cirugías selectivas las vamos a dejar esperar, pero la cirugía oncológica no es selectiva. Si una paciente no está funcionando la quimio y prudentemente se cambiaría el tratamiento con quimio, si eso no funciona, entonces requiere ya su tratamiento quirúrgico e idealmente no debe atrasarlo, que eso es algo importante. Ok, ya contesté lo de la remisión de hace 3 años, estoy haciendo radioterapia, voy en 13 de 30, a veces hay esquemas de 30 que se tienen que mantener, debe continuar usted sus medidas necesarias, como decía,
pocos pacientes en una hora, pocas entradas, un solo acompañante, llevar cubrebocas, esto es algo que sí es una recomendación en mi opinión personal, que deben de llevar siempre, y un lavado excesivo de manos, sobre todo cuando llegamos al hospital, tenemos que entrar a una puerta, siempre hay que llevar su gel, obviamente en los hospitales hay muchos geles, pero todo el tiempo cuando estoy saliendo no tocarse la cara, si voy al hospital a regresar a casa cambiarse de ropa, incluso eso es una medida muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sí es importante. Este, hay, hay pacientes que me preguntan que si cambió sus citas que consideren no importantes, eso no puedo saber lo que se tenga que considerar importante o no, todo va a ir dependiendo del tipo de tumor que tenga, de la etapa que tuvo, de los tratamientos. Entonces, yo considero que siempre debe preguntarle a su médico para valorar bien cuánto tiempo puede atrasarse, porque también podemos también perder una oportunidad importante en los pacientes, ¿no? Es decir, yo si se tiene un paciente con una vigilancia estricta, que sabemos que tiene un riesgo de recurrencia alto, sobre todo pacientes que el primer año, cuando un paciente termina un tratamiento oncológico en cualquier rubro, generalmente como una regla es que el primer año tiene muchas posibilidades de recurrir en todos los pacientes, independientemente del cáncer, por lo cual es muy importante que dependiendo de cuando se haya hecho el estudio, si a lo mejor me preguntan, es que, híjola, fue en julio, entonces me toca una revisión estricta ahora, a lo mejor se podrá suspender un mes, pero no se puede suspender más tiempo, entonces le recomiendo que lo pregunte con su médico dependiendo del tipo específico. Este, ¿Qué más? Se interrumpió, se corta la señal, no sé si se está cortando la señal todavía. No sé si tengan alguna pregunta más. Entonces, como resumen prácticamente de todo lo que hemos llevado en esta plática, pues bueno, me gustaría nada más terminar de comentarlo importantemente. Recuerden que esto es algo que existe, es algo real. Yo todavía de repente encuentro a gente que cree que esto no existe. Y bueno, pues obviamente esto es algo a lo que nos estamos enfrentando, es algo que ha llegado, que es distinto, que nos está cambiando en este tiempo la vida, porque al final estamos dejando de hacer muchas actividades, hay personas que no pueden dejar de hacer sus actividades básicas, que eso es importante, y bueno, ¿qué se tiene que hacer? Si se tienen que seguir haciendo actividades básicas, pues hay que hacerlas con la mejor prevención posible, ¿no? Los que puedan hacer home office, se puede hacer home office, los que tengan que salir a calle, tengamos que salir con las medidas de protección importantes, que esto es lo más fundamental. Siguiente punto, el esfuerzo que se tenga que hacer, siempre hay que tratar de trabajar en el esfuerzo colectivo con el gobierno, porque al final la Secretaría de Salud son quienes nos van a poder ayudar a poder tratar de contener esto, pero la Secretaría de Salud también necesita la ayuda de la sociedad como tal. Y la sociedad está conformada por muchos tipos diferentes de personas y no todo el mundo puede hacer una cuarentena adecuada. Entonces, cabrá de una manera con mucha prudencia de que todos hagamos nuestro gran esfuerzo en mantener esta prudencia. Entonces, continuar la cuarentena, pacientes que tienen cáncer, como saben, son pacientes con un grupo de riesgo igual que los diabéticos, igual que los hipertensos, igual que los obesos, igual que los mayores de edad. Entonces, también tienen que tener la prudencia de mantener la cuarentena, las medidas importantes, tienen que ir a su tratamiento, tener que ir con todas las medidas importantes que significa, ¿no? Un solo familiar, mantener la cuarentena, usar el cubrebocas y un lavado de manos excesivos y sobre todo mantener la distancia es fundamental. Eso significa no reuniones, no vacaciones y también eso es muy importante. ¿Qué otra cosa es importante? Siempre especificar a todos los tratamientos, ¿no? Cada paciente es diferente, el cáncer no es algo electivo, tenemos que continuar nuestro tratamiento en el rubro que nos toque, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, radioterapia, proponer la parte de la cirugía. Entonces, de acuerdo a eso, cada institución, cada paciente que se trate, ya sea de manera privada o en una institución, todo se tiene que tomar dependiendo de las reglas que esa institución lo haya aprobado. Por ejemplo, yo si estoy en un hospital privado, ese hospital privado decide que los pacientes de onco solamente se ven en una parte y no deben de estar en relación con otros pacientes. Los pacientes de oncología solamente pueden recibir pacientes de oncología, tendrán que tener un área que si hay un paciente que tiene sospecha de una infección por coronavirus, llevarlo a otra área, incluso llevarlo a otro hospital para tratar de disminuir la infección en estas áreas que pudieran llegar a tener en común. Entonces, algo importante también es que la mayoría de los pacientes que tienen cáncer creo que son más prudentes en ese contexto
y eso creo que nos ha ayudado mucho a la comunidad oncológica porque son pacientes que generalmente siguen las reglas de una manera más específica, como lo debería llevar toda la población, pero bueno, muchas veces esto es algo muy complejo, entonces pues se les invita a todos a poder seguir, a que se mantengan en contacto con su médico, con su unidad médica, con la parte de oncología. Creo que hay muchos esfuerzos en las instituciones también en poder tratar de hacer un llamado también a los pacientes oncológicos a que se mantengan con calma, que eso es fundamental, que mantengan la parte de la prevención, que no suspendan sus tratamientos tampoco. La comunidad oncológica está trabajando muy fuerte en este sentido. Y bueno, pues el llamado como siempre a la prevención, que eso es lo más importante, comunicarla siempre a todos sus familiares, que también los familiares que están en contacto con ustedes deben de mantener esa prevención, porque nada sirve que la mantengan ustedes solamente únicamente. Entonces, algún otro ejemplo que se me ocurre es alguna paciente que está en quimioterapia y que sus hijos tienen que seguir yendo a trabajar, que esto es otra cosa importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque la paciente no sale, pero los hijos van y vienen, entonces aquí también se tienen que tomar medidas de prevención importantes, como a lo mejor cuando el hijo vaya a su trabajo cambie de ropa, regrese cambie de ropa, no tener un contacto con su hijo cercano al menos, o sea, es decir, no besos, no abrazos, sí mantener algunos contactos importantes mantener esas medidas de prevención, que cada quien pueda adoptar a sus estilos de vida, obviamente, y yo creo que eso es importante. Estamos en el límite de tiempo, 56 minutos ya. No sé si tengo alguna otra pregunta. Aquí esta última. Su cirugía fue en octubre, terminé quimio en febrero. ¿Hasta cuándo postergar la radioterapia? Obviamente, usualmente lo que se ha llegado va a depender bien de qué tipo de tumor haya tenido y de la respuesta que haya tenido a todo esto, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de cáncer de mama, va a depender muchísimo si tuvo una respuesta completa o no, porque también la radioterapia se toma en cuenta para eso. Usualmente, si es en febrero, se pueden llegar a tomar 2 o 3 meses en ese sentido, pero yo creo que ya no más de ese tiempo. Claramente lo tiene que platicar con el especialista en esa área, que es su radiooncólogo, platicar los pros y los contras de dónde se trataría. Como les especifiqué, creo que justamente la parte de radioterapia debe estar súper protegida y creo que lo han hecho, ha habido muchos esfuerzos en México para que la sociedad de radioterapeutas haya hecho este gran esfuerzo, ¿no? Entonces, yo le recomendaría que pueda continuar su tratamiento de acuerdo a lo que le especifica que puede continuar su tratamiento siempre y cuando de acuerdo a la especificación de su radiooncólogo, ¿no? Creo que sería como lo importante. No sé si tengan alguna otra duda. ¿A alguien más? Estoy en remisión de cada 3 meses. En junio me toca mi próxima revisión. Me toca análisis. ¿Qué tanto me puede afectar el que no me realicen en esas fechas las pruebas y la revisión? También igual todo va a depender, ¿no? Si es estrictamente cada 3 meses, yo lo que consideraría va dependiendo del tipo de su tumor. Lo que valoraría es que a lo mejor trate de mantener una consulta por telemedicina. La consulta médica también es importante al interrogatorio y valorar en esa fecha en junio cómo está la situación de la pandemia para ver bien si sí se puede hacer sus exámenes o si se puede otra vez retrasar 1 mes o 2 meses más, ¿no? Yo creo que sería como la parte de la prudencia en ese contexto. Realmente aquí no es que se afecte que no se haga o no una prueba, sino más bien que podamos tener un diagnóstico perdido en ese sentido. Yo les diría que no pospongan mucho su tratamiento oncológico, siempre llévenlo de la mano con su médico, pero sí hay que tratar de hacer todas las medidas necesarias de prevención en ese contexto. No sé si tenga alguna otra pregunta más. Y bueno, pues hay que cuidarnos todos. Creo que ya no hay más preguntas. Prácticamente para finalizar en estos 30 segundos, mantener la prevención es lo más importante, mantener la distancia, fundamental, lavado de manos excesivo, y una limpieza profunda siempre en todo, y bueno, tratar de mantener la cuarentena en lo que mayor no sea posible y adecuarla a cada grupo familiar o a cada núcleo familiar. Por último, como tip, yo tengo pacientes que de repente tienen sus trabajos, no los pueden abandonar y muchas veces les he ayudado, pues, si están en un tratamiento activo,
en darles algún informe donde se requiera que puedan tener un tratamiento o un trabajo un poco diferente, ¿no? Y creo que siempre ha funcionado. Al final creo que la sociedad, una gran parte de la sociedad tiene toda esta responsabilidad social y posiblemente eso nos pueda ayudar a tratar de mantener las cifras o los números de la mejor manera en este contexto de esta pandemia. Y pues cuídense mucho todos. Y muchísimas gracias por la presencia en esta transmisión. Y sí, en efecto, sí se están reagendando consultas. Esto va a depender de cada paciente. Entonces, quédense en casa. Es fundamental continuar esta regla. No sé si me pudieron escuchar ya al final o alguna otra duda que se tengan. Muchas gracias a todos.